buenas noches. Es miércoles, esto es Alicante Hoy y de nuevo una semana más estamos aquí con todos ustedes dispuestos a analizar lo que es actualidad en Alicante. Lo hacemos como siempre, comenzamos este programa hablando de actualidad, en este caso política, económica, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación, Anabel, a ti y a Información TV. Bueno, no, gracias a ti como siempre por venir. Hoy tenemos un tema o varios temas candentes, pero sobre todo uno, el que más atañe a los españoles, como es ese debate sobre el Estado de la Nación que tuvo lugar ayer, que además es el último debate sobre el Estado de la Nación que se va a celebrar antes de las próximas elecciones, con lo cual tuvo una trascendencia especial. Era también la primera intervención importante de Pedro Sánchez y desde luego pues Rajoy aprovechó para hacer balance y fue una intervención muy económica, quizá demasiado le reprocharon a algunos, ¿no? A mí la verdad es que como no me gusta ninguno de los dos, me refiero que no me gusta ni Rajoy ni Pedro Sánchez. Rajoy sigue con su tono monocorde, en fin, no es que sea un gran orador precisamente, y Pedro Sánchez... Ha mejorado un poco, ¿no? Sí, no lo sé, si a ti te parece así. Quizás es posible. Sí. Se le veía un poco más seguro, ágil. un poco más seguro que otras veces quizás, notaba un poco más de seguridad, estuvo también más agresivo en cuanto, incluso insultando también, pero en fin, estuvo más agresivo. Pedro Sánchez también insultó por otra parte, con lo cual pues ambos están a un nivel parejo en ese sentido. Pero Pedro Sánchez era su primera oportunidad, la primera posibilidad que tenía de un debate serio, de primerísimo nivel, con las cámaras de televisión, en el Parlamento, con Rajoy, y no pienso que lo derrotara en absoluto. Cosas a criticar, esencialmente la más grave de todas, me parece que leyera las réplicas. Es decir, Pedro Sánchez tenía ya preparado lo que le iba a contestar a Rajoy y lo leyó, simplemente leyó. No se puede leer un discurso de este tipo, hay que tener una gran capacidad de improvisación, hay que tener muchísima más cintura. Y luego ni siquiera hizo dúplicas, no sé muy bien porque no tenía la posibilidad de volver a haber contestado otra vez después de la intervención de Rajoy y no lo hizo, de la segunda intervención. No sé, me pareció, quizás no es un tono monocorde, está claro que se esforzó, pero no es un líder que tenga una oratoria brillante, no tiene carisma, no tiene capacidad de convicción. A nivel de líderes políticos en España hemos bajado. Rajoy y Pedro Sánchez, pues ninguno de los dos suscita entusiasmo y no es que me lo suscite a mí, eso no tendría ninguna importancia, es que basta ver las encuestas y el hecho de que Rajoy tiene un porcentaje de rechazo del 84%. ¿Cómo puede ser que un presidente del gobierno tenga un rechazo en la población del 84%? Esto no es posible, denota un gran desencanto con la política y denota también que había dos fuerzas ahí en clara emergencia que no estaban en el Parlamento porque no están, con lo cual denota también algo que no va demasiado bien. Pues estaban fuera. Sí, hablamos de Podemos y de Ciudadanos que no podían estar dentro y es lógico que no lo estuvieran, por supuesto, porque no tienen diputados en el Parlamento, pero eso también refleja un desencanto de los ciudadanos. El debate no me pareció que arrojara nada especial. A nivel jurídico y como abogado sí que debo destacar como una novedad muy significativa el hecho de la abolición de las tasas judiciales para los particulares que anunció Rajoy ayer. Era necesario, hasta ayer, durante los últimos 2-3 años en España, hemos tenido que pagar tasas los particulares para presentar procedimientos judiciales, tasas que eran bastante elevadas en muchos casos. Algo que tú has criticado en repetidas ocasiones. Sí, porque va en contra del derecho a la justicia, porque permite litigar a los más ricos. Las tasas de la apelación, por ejemplo, eran 800 euros, casación 1.200. Bien, se eliminan las tasas, primera novedad significativa. Otra novedad significativa muy positiva es que se reduce el plazo de prescripción de la reclamación de deudas. Hasta ahora, cuando uno tenía una deuda, se la podían reclamar hasta 15 años, desde el momento en que se contrae la deuda o desde la posibilidad de reclamar. Esto se cambia y pasa solamente a 5 años, lo cual da mayor seguridad jurídica y por otra parte obliga a que los acreedores estén algo más diligentes y evita el efecto sorpresa ante un deudor que está confiado, han pasado 12, 13 años y de repente se encuentra con una reclamación. ¿Va a tener carácter retroactivo esta nueva normativa? No está aprobado todavía, pero no tendrá carácter retroactivo en el sentido que no podrá afectar los procedimientos en tramitación, eso no tendría ningún sentido lógico. Sí que a partir de ahora cualquier reclamación que se formule.
creo que estas novedades son buenas. En cuanto al resto, bien, apuntó algunas ideas, también aumentar el plan de protección a los deudores hipotecarios, aunque eso no se concretiza demasiado en qué va a consistir ese nuevo código de buenas prácticas bancarias, pero no hay nada realmente esencial, no hay... Hombre, fue muy claro en una cuestión que yo creo que es, a mí por lo menos me parece muy importante, Pedro, que es que cuando cualquier ciudadano tenga una casa y quiera darla en dación en pago, no tendrá que pagar el excedente, es decir, no tendrá que contraer una deuda con el banco, o si vende esa vivienda y la vende por un importe menor, porque en ese momento la tasación es menor al momento en la que la adquirió, no se podrá quedar con una deuda en el banco después de no tener el bien. Sí, vamos a ver cómo se concreta. Esta medida no la he mencionado porque vamos a ver cómo se concreta. Eso luego depende de cómo se redacte y no se está presentando un proyecto de ley concreto al Parlamento. Lo de abolir las tasas sí, porque es claro, no hay tasas y ya está. Plazo de 5 deudas también. Lo otro vamos a ver cómo se va concretando en la redacción concreta de la legislación. Y una segunda novedad o noticia importante de esta semana que no quisiera dejar de mencionar, porque no todo es el debate del Estado de la Nación y estamos en la Unión Europea, es el tema de Grecia, porque finalmente Grecia ha aceptado las condiciones de Europa. No es que Europa haya aceptado las de Grecia, esto no es así. Realmente, tanto hablar de Syriza, tanto decir que las medidas que se iban a adoptar, que vamos a reclamar a Alemania la deuda de la Segunda Guerra Mundial, tanta chulería, tanta tontería en definitiva, para acabar aceptando, porque la novia, que era Rusia, les ha dejado plantados en el altar y sin dote. Grecia está claro que ha utilizado la estrategia de tratar de salirse de Europa llegando a un acuerdo o con Rusia o con China. China ni ha entrado en esa posibilidad, no les conviene, es un país pequeño, están con sus inversiones en África, en América Latina, no les interesa, van más por los recursos naturales, no han querido entrar. Y Rusia sería un candidato muy interesante para Grecia, pero es que le coge a Rusia en un momento fatal, porque Rusia ahora está con la bajada del precio del petróleo, que le reduce enormemente los ingresos, el pedazo de crisis que tienen con Ucrania, con el tema de Ucrania, que no se acaba de arreglar, que sigue con dificultades las sanciones de la Unión Europea, con lo cual Rusia no puede meter dinero en Grecia. Y en definitiva Grecia, si no quería quedarse sin pagar a sus funcionarios e ir a la quiebra directamente, pues ha tenido que optar por aceptar las condiciones de la Unión Europea. Es una prórroga a 6 meses, se volverá a hablar dentro de 6 meses, pero el primer golpe ya ha pasado. Me quedo con el mensaje de que Syriza ha ganado unas elecciones diciéndole a la ciudadanía que le iba a plantar cara a la Unión Europea, y cuando las ha ganado resulta que ha presentado una propuesta a la Unión Europea completamente viable, con lo cual ni le ha plantado cara ni absolutamente nada. Seguramente terminarán pagándoles la deuda y siendo tan amigos y tan europeos como todos, pero ya han ganado estas elecciones. Cosa muy distinta es que les pase factura en las próximas. Sí, ni siquiera han subido el salario mínimo, que era una de las propuestas básicas del programa. Tomemos nota, tomemos nota. Sí, está claro, Syriza es un movimiento radical, comunista, y es un partido comunista que al final presenta un programa capitalista, porque al fin y al cabo la Unión Europea es capitalista. Muy bien, Pedro. Pues muchísimas gracias por ese doble análisis, tanto en este caso español como europeo. Nos vemos la próxima semana y continuamos abordando la actualidad, ¿te parece? Gracias a ti, a Información TV, y emplazo a todos los telespectadores mañana un programa muy interesante que tenemos sobre los horarios en España. Un tema muy interesante para aumentar la productividad. Sí que es verdad, pues tendremos que coger papel y boli también. Gracias, Pedro, lo dicho. Hasta pronto. Gracias a ti. Bien, pues superado este primer tramo del programa, señores, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.